Muy buenos días, hermanos. De nuevo aquí en la clase de Fundamentos Eclesiásticos. Para iniciar esta clase, fuera de cámara y ahí durante eso ya hemos llevado algunos días desde la última grabación, cuando estábamos aquí. Estábamos en Semana Santa y fue un retiro espiritual de los jóvenes y bueno. De todas formas, cuando terminó la clase, la última clase, lo hizo una pregunta que iba a dejar a ustedes pensando hasta es acerca, y aquí es la pregunta, y piénsalo bien, ¿fue la directa voluntad de Dios que la iglesia, o que la iglesia fue lo que recibe el mensaje y sigue avanzando el evangelio al mundo? ¿Qué piensa? Aquí es donde, como decimos, de pronto voy a tener algunos que van a estar en desacuerdo conmigo. Pregunto, ¿fue la voluntad de Dios que cuando Cristo viniera, Él ya vino, que los judíos, Israel, rechaza el Hijo de Dios? ¿Qué piensa? Dios lo programó a Israel a mandar al Hijo de Dios, el Mesías, el prometido, a la cruz del Calvario de ser crucificado. Ellos tenían Eso fue el propósito que Dios había creado, establecido Israel para que ellos lo mandara a ser crucificado. Entonces, ahí es donde está la clave. Dios nunca ha programado en ninguna época, ni ahora, ni ayer, ni nunca, a gente para hacer algo tan mal como crucificar el Hijo de Dios. No fue la voluntad de Dios de Israel rechaza su propia Mesías, el propio prometido. Incluso Israel, como hemos estado hablando, ¿cuál era el propósito? Que Dios escogió a Abraham y a través de la semilla de Abraham, Dios prometió que va a traer ya el Redentor. Entonces, por la semilla de él tenemos el resto del Antiguo Testamento. Veamos de Isaac, el prometido hijo, y de Isaac ya fue Israel o Jacob, y Jacob, el nombre fue cambiado a Israel. Israel ya tenía 12 hijos. Los 12 hijos, uno fue escogido que era Judá. Y a través de Judá, luego ya tenemos David. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era que por medio de la linaje de es la linaje de Cristo, para que Él pudiera venir como prometido desde Génesis 3:15. Entonces, cuando a fin Cristo vino, cuando ya llegó nacido de la Virgen, y ahí todo. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dios, primero, era para venir a aquellos que Él había venido. Por esta razón, la primera comisión que vemos en la Biblia era Cristo enviando a sus discípulos y más tarde los 70, pero ¿a dónde fue enviado a ellos? Ellos fue enviado a la casa de Israel. No era para ir a los gentiles, para buscar los ovejas. Ovejas, ¿quiénes fueron? Fueron los que había aceptado Cristo, que estaba mirando con anticipación que algún día va a venir el prometido, el Mesías, y para contarlos que Él ya ha llegado. Mire los señales, mire las pruebas que yo estoy mostrando. Entonces Él ya llegó. Pero ¿qué pasó? Israel, a través de los líderes y los
religiosas, los fariseos y los sacerdotes y todo, ellos tenían su sistema religioso. Ellos dirigió, yo digo, o ayudó al pueblo para que ellos rechazaban a Cristo cuando Él vino. Entonces, no fue la voluntad de Dios que Él fue rechazado por su propio pueblo. Now, ahí es donde en teología, por eso usted tiene que entender este principio. Hay un directo voluntad de Dios y hay un voluntad permisivo. Sin embargo, Dios cumpla con su deber. Si Él prometió algo, que el Hijo de Dios va a ser el Cordero de Dios, que va a quitar los pecados del mundo, Dios sabía que este Cordero tenía que ser sacrificado y entregar su vida. Él hubiera organizado en una manera, no sé cómo, la Biblia no nos diga, solo nos da la historia de cómo fue las cosas. Pero es mi opinión y creo que estoy en la plena que Dios no lo programó nunca a Israel a hacer lo que hizo al respecto al Hijo de Dios. Tampoco hay en teología, otro campo teológico que crea que Dios programó a cada persona, los elegidos, de aceptar a Cristo. Entonces pasa lo que pasa, tú vas a aceptar a Cristo, no importa lo que tú piensas. Usted, si es predestinado, programado de ser salvo, usted va a ser salvo. Nosotros hemos aceptado y creemos que Dios nos creó con libre albedrío, que cada persona tiene la habilidad de hacer sus propias decisiones. Usted puede decidir. Hay un conocimiento antes. Dios sabe al principio, como Él es eterno, no está limitado ni tiempo ni espacio. Dios sabe antes de la fundación del mundo. Él sabe quién va a ser salvo, pero Él no programó estas personas van a ser salvo y estas personas no van a ser salvo. Lo creó cada persona con la misma habilidad de razonar, pensar y hacer sus propias decisiones, y los que aceptaron, Él se le dio a ellos el poder de ser hijos de Dios. Pero no dijo usted puede y usted no. Dios no fue la decisión. Dios le dio la oportunidad para que todo el mundo acepte a Él. Dios sabía quién iba a ser, pero la decisión no era Dios. Dios encargó de la parte de salvación y el hombre tiene que hacer sus decisiones. Es su decisión de dónde tú vas a pasar su eternidad, con Él o sin Él. Entonces, eso. Basado de la promesa de Dios era que el Cordero de Dios va a venir, va a ser el sacrificio, y eso es fijo. Las promesas de Dios es fijo. Lo que Él habla, lo que Él prometa, Dios cumpla. Punto aparte. Entonces, cuando Israel rechazó a Él, ellos llegaron a ser instrumentos con las manos yo digo que el diablo es lo que está ahí manipulando las situaciones, los líderes religiosos y todo, manipulando a la gente para que ellos a fin gritaban, crucificarlo, crucificarlo. Y ahí se fue bajo de los imperios romanos y la gobernación allá. Ellos lo cumplió, y de todas formas la promesa de Dios que el Cordero de Dios, Jesucristo, va a ser nuestro sacrificio, fue cumplido. Pero la pregunta era, ¿qué tal la iglesia? Entonces, eso vamos a volver a la palabra de Dios,
Y aquí en nosotros estamos haciendo en línea, la línea que habíamos estado viendo, preadámica, adámica, aquí de Noé, de Abraham, Moisés. Voy a marcar con otro que a ver si es mejor tinta. Moisés, aquí viene Cristo, eso sí es mejor la tinta. Y la iglesia, la milenio, y luego nuevo, cielo y tierra. Entonces, de aquí hacia acá es cuando Dios escogió de Abraham, de la promesa que por la línea de él. Pero todo empezó, como estamos repasando, la periodo de tiempo que estamos tratando, desde Adán hasta aquí, es del punto giratorio que es el pecado. Cuando Adán pecó, entonces ahí se empezó un nuevo situación. Ahora, vuelvo a decir, ¿cuál es la cosa principal que Dios quiere para el hombre? Y hemos contestado, salvación. Más que cualquier otra cosa que es el deseo de Dios, Él espera que cada persona sea salvo, que cada persona entre a la eternidad con Él y vivir con Él. Entonces, Él hizo todo lo necesario para organizar y salvarnos en tal manera que tú puedes tenerlo. Eso es que hay que recibirlo, es la parte del hombre. Su libertad libremente tiene que aceptarlo. Y entonces empezó los dos grupos, los de sí y los que de no. Entonces, aquí estamos, este compartimento, creo que no recuerdo bien si hablamos de los dos en Lucas, aquí. No, yo tampoco recuerdo, vamos a repasarlo brevemente. Pero eso no es en sí la lección que quiero tratar. De aquí a aquí, la manera que Dios habló de la provisión que Él tenía por la salvación, recuerda, era Padre al Hijo. Cada padre estaba responsable delante de Dios a contar sus hijos, su familia, ahí acerca de la redención, la promesa, la Mesías que va a venir en Cristo. Cada padre. Y en otra clase habíamos hablado, y yo pregunto, ¿todavía está vigente este principio? Estamos de acuerdo. Todavía cada padre o madre y familia está responsable a contar sus hijos acerca de la redención. Eso nunca ha sido quitado. Pero aquí con Abraham, Dios escogió una persona que es Abraham, que por medio de la semilla de él también se va a seguir y va a venir el prometido. Pero este grupo de personas que llegó a ser Israel era el prometido pueblo de Dios, escogido pueblo de Dios, una raza que Él prometió ser su Dios, y ellos son su pueblo. El propósito de Israel es contar al mundo acerca de la salvación. Entonces, Israel está escogido con el propósito, y entonces todas las ofrendas y cosas que veamos en el Antiguo Testamento, lo que estaban ellos haciendo en el tabernáculo y todas estas cosas, y la formación de la sacerdocia, y está una mostración de qué es Dios y cómo es Él y cómo es la eternidad y cómo son las cosas celestiales y cuáles son los principios que Dios nos desea que nosotros actuamos de acuerdo de estos preceptos, etc. Pero también que ellos, a través de ellos, va a venir el Redentor.
Entonces ellos son responsables a contar al mundo acerca de la salvación. Una vez que Dios hace una cosa con un pueblo, este pueblo sigue vigente en este. Now, cuando vino el Mesías, aquí es Cristo, quien durante este periodo de tiempo estaba responsable delante de Dios a contar al mundo acerca de Dios. ¿Quién estaba responsable a contar al mundo acerca de las cosas de Dios cuando Cristo estaba aquí en la tierra? Entonces, eso es el pueblo. Y aquí era el mismo Hijo de Dios, el verbo, la palabra verbo, la palabra de Dios. Llegó a ser carne. El verbo, eso es Juan, el libro de Juan, el primer capítulo. Entonces, Él llegó a ser, Él era responsable a contar al mundo. Él vivió con nosotros, nos contaba cómo son las cosas de Dios. Él mismo hablaba del sacrificio que Él mismo iba a hacer, lo que Él esperaba de nosotros. Pero Él como responsable, durante en su ministerio, llegó yo voy a decir, un mal día, que Israel lo rechazó, no lo aceptó a Él como el prometido. Now, eso no lo puso a Dios en un dilema. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi propio pueblo me ha rechazado. No. Ahí es donde usted tiene que entender la diferencia entre la voluntad directa y la voluntad permisiva. Dios permitió a Israel hacer su propia decisión. Su voluntad directa era que ellos sí lo reciben a Él. Que ellos no lo fue lo que crucificaba, pero de pronto los romanos o alguien hubiera hecho este sacrificio. De todos modos, ellos rechazó. Entonces Dios no quedó ahí plantado. ¿Ahora qué voy a hacer? Por esta razón, hay que entender un principio teológico, que es la no sé la palabra, conocer antemano. We call it foreknowledge en inglés, pero no estoy. Conocer Dios como sabe todo. No hay nada que Dios no sabe. Pregunto, ¿Dios sabía que Israel iba a rechazar el prometido, el Mesías? ¿Sí o no? Claro, porque Él sabe. Entonces, basado de lo que Él sabe, Él no hizo nada, ni lo hizo nada acerca de los programación. Por eso yo lo pregunto fuera de clase, aquí son los profetas profetizando, ellos nunca vio la iglesia. Entonces el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque no era la voluntad de Dios que Israel rechaza. Dios no va a programar a ellos a ver algo hasta que ellos rechazó. Ahora ya, ¿sí? Sin embargo, hay sombras, hay cositas que uno puede ver, mostrando algunas cosas principios que podemos no ver claramente, pero la iglesia no está en profecías en el Antiguo Testamento. Israel sí, la Mesías sí, y también los eventos futuros que va a suceder. Pero que es la periodo de la iglesia, no estaba ahí. Entonces, cuando Israel rechazó, desde el principio Dios sabía lo que ellos iban a hacer, y por eso Él mismo hizo provisiones para dejar su iglesia organizado, y esta iglesia no va a ser una pueblo física. Aquí era física, el señal de su pacto era circuncisión, que era una cosa física, para que cuando uno se lo hicieron casar,
la mujer pudiera saber por el circuncisión del hombre que ese hombre era hombre del pacto, que hombre del prometido, de hombre del linaje de Cristo. Era una nación física. Aquí Dios, o Cristo, ya establezca otro pueblo. Este pueblo, sin embargo, es un pueblo que va a ser adoptado. Somos adoptados. La Biblia nos declara, estamos adoptados a la raza, en cierta forma, a Israel. Entonces, Israel rechazó y Cristo aquí organizó su iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia es con su mismo propósito que Israel. Estamos haciendo en este periodo de tiempo lo que Israel debería está haciendo, pero no lo está haciendo. Nosotros estamos responsables delante del mundo a declarar la salvación y cómo es y las cosas de Dios. Estamos en este momento y esos son en estos días el desarrollo que vamos a estar haciendo al respecto de cuál es nuestro deber, quién lo fundó, cuándo fue fundado, cuál es la razón, el propósito de esta iglesia. Now, para que usted entienda, aquí al final de este periodo de tiempo, Cristo va a regresar. Él regresa y la iglesia y todos los salvos va a estar arrebatada, ¿sí? Arrebatada. All right. Y ahí va a hacer unas cosas que usted va a ver en el juicio final, o no juicio, pero el juicio de los justos, de la gente que son salvos. No es juicio de salvación porque usted ya es salvo, pero juicio de sus obras, juicio para recibir sus recompensas, juicio para recibir sus galardones. Aquí en este periodo de tiempo empieza aquí en la tierra un periodo de tiempo que se llama la tribulación. La tribulación. En la tribulación, usted va a ver en profecías, escatología, también va a haber en otros cursos este periodo de tiempo que está dividido en siete años. Este periodo de tiempo, 7 años, de 3 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Al mitad de la tribulación, ¿por qué estoy gastando tiempo en esto? Al mitad de la tribulación, el anticristo va a hacer una cosa. Tal que eso es el primer año, entonces ustedes van a estar viendo y más detalladamente. Yo estoy dando un resumen, tratando que usted pueda entender el principio. El principio, estamos trabajando de fundamentos eclesiásticos, pero es importante también de entender Aquí en la mitad de el anticristo va a edificar un ídolo o una estatua a sí mismo y va a obligar a todo el mundo a inclinar. Pues eso hemos visto aquí en otra clase, usted va a ver en Introducción a la Biblia, que en este periodo de tiempo fue desde la Babilonia, cuando fueron llevados a cautiverio, fue curado para siempre los judíos de idolatría. Tú puedes que ellos alcancen a hacer cualquier cosa, menos de inclinarse delante de un ídolo. Entonces, aquí el anticristo va a hacer Eso es el momento en el cual Israel, como un pueblo, vuelve a coger su propósito. Entonces, necesito otro color que no tengo. Bueno, aquí hay otro. Vamos a ver. Aquí, entonces, desde su rechazón, ¿se vea?
hasta aquí a la mitad de este. Es el periodo de tiempo en el cual que Israel está fuera del foto en sí. Profecía en la Biblia siempre avanza o se va moviendo adelante proféticamente, hablando del punto de profecía, siempre avanza como Dios trabaja con el pueblo de Israel proféticamente. Aquí al final de este. Ahora ya empieza los últimos 3 años y medio. Al final de este, aquí, es cuando Cristo viene y hay la batalla de Armagedón, y ahí está cuando Cristo va a poner su reino sobre la tierra. Y entonces este periodo, los 1000 años, todavía el principio, es mi opinión, futuro y presente y siempre es sobre salvación. Aquí en este 1000 años va a tener Israel, que va a estar aquí. Los que han sido salvos aquí, están aquí, se van allá, se regresa aquí. No todos, pero eso es otra clase. Pero los fieles, los que van a participar, yo creo que Israel también va a participar en el milenio, algunos. También va a tener la iglesia, pero no todos miembros de iglesia. Usted tiene su nombre en una iglesia, usted es salvo, pero usted no ha sido fiel. Usted ha jugado cualquier cosa, no ha sido muy importante la cuestión de la iglesia. Aunque usted es miembro de la iglesia, Dios va, aquí en el milenio, va a usar a las personas que ha entregado realmente su vida, su espíritu de la iglesia. Pero van a reinar con Él por 1000 años. Es la última oportunidad que la gente que está en la tierra puede ver a nosotros en nuestro cuerpo resucitado, puede ver el mismo Hijo de Dios que había venido antes para, ahora ya más de 2000 años, que había venido Cristo para pagar y ser el Mesías, puede probar, mostrar que Él es la palabra de Dios. Va a tener a Abraham y de estas personas aquí en la tierra para hablar con la gente. De todas formas, el diablo va a estar ahí encadenado por 1000 años. O sea que él va a estar, nosotros no vamos a tener la molestia de tener a él a molestarnos. Entonces, ¿cómo es posible? Sin embargo, va a pasar y es la cosa más, para mí, más bruto que puede existir. El pueblo, la gente, viendo todas estas cosas, Dios mismo habitando con nosotros en Cristo Jesús, aquí en la tierra, reinando desde Jerusalén. Nosotros vamos reinando con Él y evangelizando y trabajando y enseñando. El diablo no va a molestar, va a tener toda la oportunidad de oír, ver las cosas de Dios. Puede ver el paz que va a estar aquí en la tierra, que va durante su reino. Y todavía hay gente que tiene por falta de otra palabra, brutalidad, ignorancia, no el peor de quiero decir estúpido, pero yo sé que eso es una palabra fuerte. Pero qué tan bruto, tonto, estúpido voy a ser, de gente que viendo todo teniendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabajando con ellos, nosotros vamos a estar aquí, Cristo mismo aquí reinando, y todavía ellos rechazan a Cristo. Es más allá de mi entendimiento. En nuestro periodo de tiempo, teniendo nosotros el Espíritu Santo, teniendo a nosotros también la iglesia, teniendo nosotros también predicadores, tenemos la palabra de Dios que es completo, que ha sido enseñado y para nosotros, entonces es posible completamente de nosotros entender, incluso nosotros entendemos más
de las cosas de Dios en muchos aspectos que la misma persona es allá. Sabemos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la parte escrita. Entonces, por eso. Ahora, el punto que nos interesa es la parte de los fundamentos eclesiásticos. La origen de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia, su fundación, su establecimiento, cómo fue organizado. Y vamos a estar viendo también los diferentes principios que Él dejó en forma para nosotros antes que Él se fue. Now, con este en mente, eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta parte de la clase. Entonces, por hoy, yo simplemente voy a dejar como la parte de introducción. Ahora, en la siguiente clase, vamos específicamente hablando de cuáles son las pautas, cuáles son los principios sobre la cual que uno puede encontrar la iglesia verdadera. Como estábamos diciendo en otra clase, hemos llegado a tener todo revuelta de grupos religiosos, todo pretendiendo ser la iglesia verdadera. Y usted puede encontrar cualquier clase de enseñanza, cualquier cosa. Si a usted le gusta tal y tal, ahí se encuentra una iglesia con esta capacidad. Puede prácticamente hacer lo que quiere. Hay algunos que usted puede pagar para pecar. Paga una cosa ahí, si ahí le dio a usted la bienvenida, haga lo que quiere y está cubierto. Chévere. Entonces, usted puede hacer lo que... Pero ese realmente es lo que Dios espera para su iglesia, para sus cosas. En ninguna manera. Sin embargo, tú puedes encontrar todavía la misma iglesia que Él estableció. Y eso es el enfoque de este. Now, ustedes tienen varios materiales que ustedes deberían estar viendo. Vamos a estar trabajando sobre... esta clase va a ser 4 puntos, no la clase, sino el estudio global. Es que la iglesia verdadera debe tener, número 1, la correcto origen. Vamos a estar viendo en las siguientes clases quién fundó la iglesia, cuándo fue la iglesia fundada. ¿Cuál eran las cosas que en la forma que fue fundado? O sea que primero la correcto origen. Segunda es la correcta historia. Cristo prometió a su iglesia que Él siempre estaba acompañando. O sea que nunca iba a cesar, siempre va a estar en existencia en alguna parte hasta el fin, hasta que Él vuelve. Históricamente, estamos en ese momento, esta clase que estamos grabando es en 2005. De pronto se va a ver en una época futura. Pero, por ejemplo, de ahí debería tener aquí, hoy, hasta la fundación, tiene que estar una iglesia perpetua, siempre en existencia la iglesia, la misma iglesia, la fundación que fue Cristo Jesús. Entonces, segunda regla, primero origen, segunda, la correcta historia hasta Cristo. Tercero, los correctos enseñanzas. Algunos se llaman doctrinas, pero hablamos de los enseñanzas, no enseñanzas inventadas del hombre, sino enseñanzas que Cristo nos dejó. Correcto enseñanza. Y cuarto es práctica. Entonces, si usted encuentra y se entiende estos 4 puntos, usted puede encontrar, basado de la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Él constituyó y cuáles son las doctrinas. En los diferentes puntos usted va a tener diferentes materias que va a estar viendo y vamos a estar dando las pautas
para que usted va a estar viendo. Incluso ahí en la programación va a tener los libros, usted tiene el rastro de la sangre, eso es un breve libreto de la historia de la iglesia. Va a tener la iglesia que Cristo edificó, eso es por Roy Mason, que habla de perpetuidad, cómo la iglesia ha seguido. Va el manual bautista, el camino bautista, principios bautistas a través de los siglos. Es que hay varios libros que durante este curso usted está obligado de leer y contestar las preguntas. Entonces la parte mío, la parte de la enseñanza que yo voy a estar dando, va a ser libre o limitado. Solo voy a estar dando estos 4 puntos específicamente. Tú tienes que ya responder estas preguntas que está en su programación y también al final de los libros, y ahí sí nosotros vamos a cumplir. A eso sí es lo que queremos. Pero básicamente quiero que cuando usted salga de esta clase, que usted entiende qué es una iglesia, cómo es la iglesia, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro fin, por qué fuimos creados, por qué estamos aquí. Usted debería saber de cuál es lo que creemos. Si usted no sabe qué es, usted no puede volver a identificar o hacer algo. ¿Cómo puede identificar algo que no sabe qué es? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Bueno, entonces vamos a dejar así por esta clase. Ahí en la siguiente clase, entonces vamos a continuar con hablando ahora de la fuente o la origen de la iglesia neotestamentaria. Entonces, hasta la siguiente clase, que Dios le bendiga.